Gracias, Julio. Bueno, A ti. yo quiero compartirles acerca del liderazgo espiritual. Para empezar más bien, quiero preguntarles. Nosotros somos personas que están formadas de mente, cuerpo y espíritu. ¿Qué liderazgo consideran que sea más importante? ¿El liderazgo mental, el liderazgo corporal o el liderazgo espiritual? ¿Y por qué? ¿Alguien que diga yo? Pues yo creo que el espíritu, mi José Luis, ¿Por qué, Osvaldo? porque el espíritu es el que rige el cuerpo. Entonces, si el espíritu ya lo tenemos dominado, si así lo queremos ver en automático, el cuerpo y pues, la conducta ya está por default. Así lo veo yo. ¿Okay? Coincido plenamente contigo porque el espíritu, como bien nos decía Karen en su intervención, la palabra espíritu viene de soplar, es decir, lo que da vida, lo que nos mueve. Realmente, ¿qué es lo que qué es lo que hace que nuestra mente, que nuestro cuerpo funcione? Es el espíritu. Por lo cual, si nosotros empezamos a liderar nuestro espíritu, entonces podemos liderar todo nuestro ser. Incluso en la palabra liderar, coincido también con lo que mencionaban, pero encontré también un prefijo que implica la palabra litis, es decir, diferenciar, o sea, como una diferencia, pues, ¿no? Cuando hay... ¿Y eso a qué nos lleva? Que el liderazgo espiritual nos lleva a diferenciar lo que da vida de lo que no. Uno de los principales aspectos en el liderazgo espiritual es entonces, yo considero el discernir, que implica distinguir en nuestras vidas realmente qué es lo que nos va a dar vida y qué es lo que no nos da vida. Y creo que esa es una de las grandes decisiones y lo que yo reconozco de una persona que es sabia, que es una persona que realmente sabe distinguir lo que da vida y lo que no da vida. Para distinguir lo que da vida y lo que no da vida, hay que trascender. ¿Qué significa trascender? Trascender es ir más allá de lo que ven nuestros ojos, ir más allá de nuestro sistema de creencias que entendemos habitualmente, ir más allá del sistema que hoy por hoy conocemos y en el que nos movemos. Y para ir más allá, es importante empezar a tomar contacto con el espíritu, es decir, empezar a mirar hacia nosotros, empezar a trascender para elegir y ver qué hay más allá de cada situación que nos va aconteciendo. A veces cuando nos va bien, cuando estamos alegres, cuando estamos de fiesta, parece que todo va bien, pero ¿qué hay dentro de todo eso? Incluso cuando vivimos retos en nuestra vida, cuando vivimos cuestiones que no nos gustan, cuando vivimos cuestiones que nos, en alguna manera nos causan dolor. ¿Qué hay más allá o qué hay dentro de eso? Una vivencia que yo tengo con el tema de Mari Carmen, pues obviamente es estar en contacto con hospital, estar en contacto con áreas como oncología, con clínica del dolor, que solamente son cuidados paliativos. Y fíjense que una de las experiencias que yo tengo, agradable por cierto, que esos son uno de los ambientes más agradables que puede haber en un hospital. A pesar de que los enfermos que tienen ese padecimiento y los familiares no se conozcan, se empieza a hacer entre ellos un vínculo, porque entonces es cuando el espíritu empieza a trascender el cuerpo, cuando el espíritu empieza a trascender la mente, lo que ven tus ojos, es cuando entonces te das cuenta que hay algo más importante y más valioso, y eso nos conecta. Y creo que eso implica entrar hacia nosotros, dejar de vivir hacia afuera, empezar a buscar lo que estamos buscando afuera, buscándolo adentro. Creo que todos nosotros buscamos amor, que nos amen, muchos de nosotros buscamos que crean en nosotros, pero empiezas a darte cuenta que para que crean en ti o incluso para que tú creas en la fuente, no puedes creer en la fuente si no crees primero en ti, si no empiezas a buscar en ti mismo. Y alguien que me ha inspirado también y he entendido es San Agustín, que decía en su libro de Confesiones, voy a compartirles un fragmento, decía, tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y me lanzaba sobre las cosas hermosas creadas por ti. Tú estabas conmigo, yo no estaba contigo.
Me retenían lejos de ti todas las cosas, aunque si no estuvieran en ti, nada serían. Llamaste y me clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste y pusiste en fuga mi ceguera. Realmente él se dio cuenta que cuando estaba buscando precisamente la trascendencia fuera, no se encontraba con Dios o con la fuente. Y cuando empezó a buscar dentro, es cuando precisamente logró encontrarse con la fuente. Esto nos lleva a pensar cómo discernir lo que da vida, cómo discernir lo que está dentro. Y me viene a la mente también lo que menciona Wendayer en las 7 caras de la intención, que decía que todo aquello que crea, todo aquello que es amor, todo aquello que es bello, aquello que es receptivo, que se expande, que es abundante, son aquellas cosas que dan vida y que realmente nos conectan hacia adentro y que al final nos llevan a la verdadera libertad, que la verdadera libertad entendida solamente como el quitar lo que nos inhibe, quitar lo que no nos deja ser nosotros mismos. En conclusión, creo que hay 2 actitudes muy importantes al final dentro del liderazgo espiritual. El primero, que es la humildad. La humildad para reconocer, sí, mis debilidades, sí, que no siempre puedo todo, pero también la grandeza de mi conexión con la fuente. A un lado de la humildad, la confianza. Es decir, conocer también que así como la fuente tiene una magnificencia enorme, pero también tiene un amor enorme. Que yo, al ser creado por la fuente, no soy más, pero tampoco menos que la fuente. Al final puedo entender yo personalmente que el liderazgo espiritual es hacerme cargo de vivir unido a la fuente. Y en la medida en que yo esté unido a la fuente, seré cada vez más espiritual. Y yo creo que en ese caso no será incluso necesario generar grandes anuncios o generar grandes campañas para apoyar a la gente o para invitar a la gente a que se conecte a la fuente, porque será suficiente con que nos vean para inspirarse hacia ir hacia la fuente, hacia ese liderazgo espiritual.